Hola, bienvenidos todos a la señal de Taber TV y hoy queremos acompañarle en un nuevo programa que queremos regalarle hasta su casa y es A la Luz de las Escrituras. Vamos a conocer temas muy interesantes, vamos a tener un conversatorio entre personas muy interesantes también que vamos a conocer a continuación y sobre todo a través de su señal de Taber TV. Así que bienvenidos, quédese con nosotros, quiero que conozca quién nos va a acompañar esta noche. Y sobre todo un tema muy interesante que vamos a tocar en A la Luz de las Escrituras. Pandemia, lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país, ¿qué es? ¿Un castigo? ¿Una consecuencia? Hoy lo vamos a conocer a través de este conversatorio tan interesante con nuestros invitados. Estará con nosotros el pastor José Luis Guadrón, el pastor Luis Panameño y el pastor Josué Umaña. ¿Qué le parece si los conocemos en este nuevo programa, A la Luz de las Escrituras? Pues, hermanos, es un gusto siempre que hay espacio para decir algo del libro eterno, del libro que nos ha anunciado la salvación. Estamos dispuestos y para servirles a ustedes. Cualquier pregunta ustedes escriben y aquí estamos para contestarles. Un gusto. Bueno, gracias a todos por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares. Este día vamos a tocar un tema muy interesante, los puntos de vista. Gracias por estar con nosotros y recuerde, el Eterno siempre está para ayudarnos. Estamos para servirles. Escríbanos, por favor, porque sus preguntas son importantes. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos los hermanos y hermanas que ya están también interesados en la discusión de este tema. Para mí, como pastor y consiervo de mis hermanos, es un privilegio también acompañarles. Y aquí se cumple hoy, este día, la palabra, que las ovejas oyen la voz del pastor y la conocen. Hoy van a estar oyendo la voz de los pastores que estamos ahorita justamente en este programa. Bienvenidos, realmente es un privilegio tenerlos con nosotros y vamos a iniciar ese tema tan interesante, esta pandemia, castigo o consecuencia, pero ¿qué es esta pandemia? ¿Es un virus? ¿Cómo podemos empezar este conversatorio con este tema tan interesante? Bueno, si me permite, tengo que usar la Biblia. Lo demás, lo médico, lo científico y todo lo demás, pues los hermanos aquí que son expertos en mucho me van a ayudar. Pero yo quiero recordarles a ustedes que ninguna cosa viene por casualidad. La palabra de Dios dice que ni un pajarillo cae a tierra sin la voluntad de Dios. Oiga, ni un pajarito cae a tierra. Por supuesto, los hermanos por ahí han adaptado un versículo que dice que sin el poder de Dios ni las hojas de los árboles se mueven. Ese versículo no existe. Pero quiero decirles que sí existe que ni un pajarillo cae a tierra si Dios no lo permite. Ustedes, consiervos, pueden aplicar lo que la gente dice del pajarillo, de la hoja de los árboles al pajarillo. Entonces, cuando digo esto, es porque Cristo Jesús, cuando habló de los últimos tiempos, habló de pestes. Y si la boca del Eterno lo dijo, yo quiero comenzar, me tomé la palabra, perdón, a ustedes los Adelante. pero quiero comenzar diciéndoles que nada en la vida sucede si Dios no lo permite. Nada, en absoluto. Que se murió fulano, que se golpeó, que se cayó, todo eso es permisión de Dios. Entonces, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús comienza a mencionar los asuntos que sucederán en el tiempo del fin, dice, hablando de falsos cristos, que también tal vez tenemos oportunidad un día de hablar de muchos cristos, y dice, y oiréis de guerras. Pregunto, ¿se oye de guerras hoy? No, por la pandemia, no, por la pandemia. No, por la pandemia no, pero se oye de guerras. Y luego dice, rumores de guerras. Bueno, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, lo sabemos.
reino contra reino. Y aquí viene, y habrá peces, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Me quedo hasta aquí para decirles que mi contexto para poder decir si esto viene de Dios o no viene de Dios es esto. Si ninguna cosa sucede, sin que Dios lo permita, me remito, como decían los abuelos, a las pruebas. Eso. Yo quisiera ir un poquito más allá, porque todo en el universo, todo el universo, los universos conocidos, los multiuniversos, el mundo microbiano, el mundo macro, la tierra, el cielo, todo está bajo el control del eterno, omnipotente Señor, creador, rey del universo. Ese ser que habita en luz inaccesible y que es incomprensible, porque no lo podemos comprender, medio lo entendemos, todo está bajo control. Y estar bajo control va más allá de la permisibilidad, porque la permisibilidad es, bueno, sí, ocurrió porque Él quería. No, este es el deseo y la voluntad del Señor. Por eso cuando Jesús oraba decía, hágase tu voluntad. Entonces, en este sentido, lo que está sucediendo a nivel mundial, vamos a decirlo, tiene una explicación, tanto material como espiritual. Y quiero entrar en un punto. Nosotros no somos pandemiólogos, ni microbiólogos, ni nada de eso. Ni científicos. Pero sí vamos a estudiar, vamos a buscar primero algunas cuestiones importantes para que usted se informe, pero vamos a dar nuestro punto de vista. Y nuestro punto, para mí, tengo 5 puntos de vista. Uno es el científico, el escritural, las teorías conspirativas, el cosmogónico y el religioso. ¿Por qué? Porque estos son los 5 puntos más grandes por donde se está yendo todo esto que tratan de explicar. Vamos a ver a la luz de la escritura y yo voy a plantear mi punto de vista a la luz de por qué se dio, porque el punto es por qué se dio. Porque pandemias han habido un montón de pandemias. Y lo raro es que debido a que un montón de pandemias salen del lado de China. No estoy acusando a los chinos, pero pandemias han habido. Pero ¿por qué esta afectó tanto? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Y ese es el punto principal que vamos a discutir en esta oportunidad. Sí, a fuerza de ser sincero, hermanos, creo que la pregunta o al menos el fundamento de la reflexión de este día, personalmente, responsablemente me obliga a mí a hacer al menos 3 consideraciones. La primera creo que hay que partir, la primera consideración que hay que hacerla, debe de surgir estrictamente de la Biblia. ¿Es esto bíblico lo que estamos viviendo? ¿Está registrado en la Biblia? ¿Está advertido por la Biblia? ¿Está profetizado por la Biblia? ¿Es parte de un cumplimiento bíblico? Sí, es parte de la Biblia. Todo lo que está registrando la humanidad, este evento y los eventos anteriores y los posteriores son parte de un contenido bíblico. Eso hay que ser contundente en afirmar. 2, se vuelve necesario ver la historia. Además del enfoque bíblico, hay que aparejarla con la historia. Y la historia nos va a ayudar mucho a entender y comprender si este evento que responde a una calamidad sanitaria en el mundo es producto de un juicio divino o es producto o resultado de un estado de maldad permanente que se desencadenó desde el Edén hasta el día de ahora, llamado pecado. Y tercero, como tercera consideración para aproximarnos al tema, creo importante el acercamiento pastoral. Cómo la iglesia está concibiendo y percibiendo este evento que ha transformado y ha trastornado economías, gobiernos, sistemas, colapsando de manera contundente y vital
en la columna vertebral de todo un sistema capitalista que lo ha puesto de rodillas y ha obligado a todos los sistemas a reinventarse. Ahora el enfoque humano está siendo revisado para ver si efectivamente estamos respondiendo como humanos o estamos respondiendo como objetos. Creo, hermanos, como primera aproximación al tema, que para poder entender y dialogar en esta mesa tan enriquecedora, que tenemos la bendición de tener a un pastor con una gran trayectoria, a un hombre con un conocimiento teológico y humildemente una opinión que yo pueda apoyar, creo que de alguna manera nos puede volver interesante el tema. Bueno, lo cierto es esto. Perdón, pastor. El tema realmente es sumamente interesante y hemos tocado, si lo observamos bien, 3 puntos interesantes. Lo científico, mucho lo social de cómo está afectando y, como dice nuestro pastor panameño, esa parte escatológica que es tan importante. Y antes de avanzar, realmente yo siento una parte bien importante al tener 3 puntos tan diferentes, es cómo está actuando la iglesia en diferentes puntos ante esta pandemia hacia la congregación. ¿Cómo le explico yo a mi congregación para que pueda entender realmente qué es lo que estamos viviendo? Bueno, puedo decir algo. Dale. Mira, otra vez voy con el capítulo que tomé. Mateo 24. Jesús mismo, en el versículo 4 del capítulo 24, dijo a la iglesia: mirad que nadie os engaña. Lo dice el texto. Ese es el despegue de todo lo que Jesús va a hablar aquí. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque las cosas que van a venir van a producir declaraciones de cualquier forma. Van a decir: no, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto. Y a lo mejor pueda venir un científico que diga: no, es que la Tierra que se está acercando al meridiano de tal y tal, y cualquier cosa que pueda suceder. Jesús nos anticipó: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué razón Jesús, al preguntarle: Señor, dinos cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Dinos. Y él no les dice más que: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué es que ataca eso primero? Porque cualquier opinión podría venir y decir: no, esto se debe a que los planetas van a alinearse y van a y todo lo que se diga. Pero hoy arranca el motor y él le dice: mirad que nadie os engañe. Y menciona causas. Porque vendrán muchos en mi nombre. No digo, aquí es una, puedo decirle, una especie de prevención a la iglesia. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. No es que van a venir muchos Cristos, sino que en el nombre de Cristo van a decir: yo soy el ungido para decir. Pero es que eso se ha venido dando ¿desde cuándo? Desde hace muchos años. Entonces, llego hasta aquí para decir que en sí Jesús fue el que dijo: vean, véanlo claro, que nadie les vaya a engañar. Bueno, en ese sentido, le tomo la palabra porque el engaño ideológico está en todas partes. Y para eso tenemos que auxiliarnos, nos guste o no nos guste, de lo que es la ciencia, porque hay que definir el objeto de lo que estamos discutiendo. Y en este caso, el concepto virus, quiero que lo entendamos que es un virus. Y la pregunta es, bueno, ¿y estos virus han estado allí? Entonces la palabra virus viene del latín virus y del griego ios, que significa toxina o veneno. Ese era el concepto de virus, ¿verdad? Y que son agentes infecciosos
microscópicos celulares que solo pueden reproducirse dentro de las células humanas. En ese sentido, los virus necesitan el ADN y el ARN, rodeados de otras cosas. Los virus, si me pregunta usted en la Biblia, ¿dónde están? Porque la pregunta es válida. Vamos a decir que como hombres de fe, basados en la Biblia, los virus fueron creados por el Eterno, porque el Eterno creó lo visible y lo invisible, lo que es, lo que no es y lo que bueno está. y lo malo. Lo bueno y lo malo, Lo porque blanco y lo negro. todo Sí, lo blanco y lo seguro. negro, porque todo viene de él. Y allá, cuando termine el acto creativo, no le puedo decir en qué día, porque eso es especular, pero los virus existen en la tierra, en las plantas y en los animales. Y si usted mira el capítulo 1 del Génesis, allá en el versículo, capítulo 1, versículo 11, dice, y dijo, estoy ocupando la Torah Emet, dice, dijo Elohim que la tierra produzca vegetación. 2 puntos. Y comienza a decir los árboles. Desde ese momento tiene que haber una que produzca un método natural donde hay bacterias, virus, y me llama la atención también cuando en el versículo 20 dice, produzca la agua enjambres de criaturas. Todos los seres humanos, animales, necesitamos bacterias para vivir. Entonces, si usted mira, los llamados virus corona han existido por años, a tal grado que en Mesopotamia hay un documento que data del año 1800 antes de Cristo, en el que se habla de un castigo por una peste. Es decir, que peste ya había, ¿verdad? Y esa peste ocurrió por la mordedura de un perro, la rabia. ¿Y qué es la rabia, pues? O sea, lo que quiero plantear es que no es que el virus corona acaba de surgir, no, allá estaban, a tal grado que los jeroglíficos egipcios se halla la representación de una infección de poliomielitis. ¿Y la polio qué es? Pues son virus. Auro Cornelio Celso, en el siglo I, utilizó la palabra virus y calificó de que el virus estaba en la saliva y que era venenoso. ¿Se ha dado cuenta que le dicen, es que en la boca hay un montón de virus? Virus siempre han habido. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo pasa? ¿Cómo se da es que este virus, licenciado? Porque, mire, hay que hablar primeramente de eso. Pastor Guadrón, Dígame. pero volviendo y retomando el tema a lo que estábamos hablando de la iglesia, de qué está haciendo la iglesia, cómo lo está afrontando, ¿cuál es su opinión? Es que el problema es que la iglesia desconoce eso, desconoce que estos virus ya existen desde la creación y tiempos inmemoriales. Exacto. Pastor ¿Verdad? Umaña, ¿qué Ese es el opina? punto. Yo lo que quiero es que la gente no entienda que fue Sí. ayer que surgieron, que surgió Exacto. ahora. No, ahí han estado. Es más, quiero decirle que en el estómago nuestro hay bacterias que si no estuvieran creadas por el Eterno, Claro, no hiciéramos la digestión. claro. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, ahí están. Lo que yo quiero hacerle ver a la gente que no caigamos en el problema de, uy, ahí andan virus. Mire, en este instante hay un montón aquí. Solo que uno no afecta. Entonces, la pregunta es, ¿qué son los coronavirus? Pero no Y me, la- diga, no y me la- diga que por eso no se ha quitado la mascarilla, hermano. Por eso, porque él quiere protegerse. Porque los coronavirus... A ambos. Sí, Es decir, A ambos, va exacto. bilateral, es sí, bilateral. sí, exacto. Perfecto, Es más, perfecto. Es quiero- bilateral. A ver, yo Exacto. creo que de alguna manera se vuelve importante en el tenor de su pregunta, hermana, y en consideración a los 3 postulados que hice hace un momento, a la iglesia le corresponde un papel protagónico en el ejercicio de su responsabilidad de explicarle a la gente qué es lo que estamos viviendo, Gracias. cómo lo estamos viviendo y el por qué lo estamos viviendo. Exacto. Yendo al primer apartado que hice, que es el aspecto bíblico,
es importante que la iglesia en palabras sencillas entienda lo que la Biblia dice acerca del hoy, del ayer y del mañana. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué es lento? Tranquilo. Despacio. Despacio. Pero va a llegar. Pero es despacio. Grande en misericordia, ¿qué es? Amplio. Inmensamente amplio en misericordia. Entonces, en palabras sencillas, a la iglesia, a los pastores nos corresponde presentar el contexto de lo que estamos viviendo partiendo del Dios de la Biblia. Hay que conocer, para poder explicarle a un niño de 12 años de nuestras congregaciones, miren niños, lo que estamos viviendo a esto responde a que Dios está enojado y anda con un garrote cachimbeando a medio mundo. Eso definitivamente no aporta ni acota en lo más mínimo a una formación bíblica de un Dios que se presenta en la Biblia como un Dios lento para la ira y grande en misericordia. O sea, presentemos primero lo grande en misericordia y luego presentemos lo lento para la ira. ¿Por qué? Porque si no vamos a caer en un vicio irresponsable de generar un terrorismo bíblico. Así es. Que genera espanto y pánico aunado a la diversidad de especulaciones y desinformación, tal como está planteando el licenciado, objetivamente qué es y qué se debe de considerar de esta parte científica, es información y formación. Así es. Entonces, la iglesia, para asentar la pregunta, hermana, la iglesia tiene que hacer un especial y adecuado manejo de esta crisis en su discurso. No andarle diciendo a la gente que Dios anda garroteando a medio mundo porque se ha portado mal. Ese no es el planteamiento bíblico. Dios en todo esto lo que está haciendo es enviándole un mensaje. Primero a su iglesia, a su amada novia. Segunda, a su creación. Y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre es necio y su conducta es necia. Y siempre tratará de ir en contra al orden divino. Bueno, lo vemos en el jardín del Edén. ¿Qué dijo Dios? Todo lo hizo bueno. Y dijo Dios, todo está hecho bueno. Al tiempo, mete el hombre en la pata. ¿Y qué echó a perder? La relación. Ahí es donde yo le digo que, por ejemplo, el versículo 31, 1:31 de Génesis dice, y vio el Eterno que todo lo que había hecho es bueno. Quiere decir que su creación, ya sea microbiana, ya sea macro, ya sea los cielos o todo, está bueno. Responde a... Exacto, a todo un propósito. Es que lo que pasa es esto, mire, que nosotros a veces medimos las cosas por los acontecimientos. Por ejemplo, ¿es castigo de Dios esta pandemia? ¿O es la voz de Dios para acercarnos a Él? ¿Oh? ¿Está Él tocando en lo profundo de la vida? ¿Las fibras? Y algunos hermanos dicen, sí, es reflexión. que está hablando de los incrédulos. No, No. no. ¿Sabe por qué? Porque han muerto pastores, una infinidad de pastores, siervos de Dios. Quiero decirle, interrumpirlo. Sí. Han muerto rabinos, han muerto un montón de líderes, sacerdotes. Entonces no Ahora, podemos. yo voy a esto, aplico a esto a la soberana y absoluta voluntad de Dios. Por ejemplo, ustedes, díganme sí, no, díganme equivocado, ultra equivocado o excelente, como quiera. Pero el día que usted nació, pastor, Nacieron todas las flores. Nacieron todas las flores. Ese día, Dios ya tenía el día que usted iba a morir. Sí, El día que usted iba a morir yo. Perfecto. Exacto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque durante esta pandemia han muerto pastores. Han muerto cristianos fieles. Han muerto niñitos que no habían pecado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Para qué es esta pandemia? Nos preguntamos. Número uno, no sabemos. Porque el soberano es Dios.
Él es el que hace sus planes. Y no todos los planes de Dios los conocemos. Nosotros tratamos de indagar por la Biblia algunas cosas, pero hay muchas cosas que él, en el Apocalipsis uno nota que le dijo a Juan, no, eso no lo escribas. ¿Qué quiso decirle? Déjalo calladito, papito, eso nadie lo va a saber. Sí. A Daniel le dijo que no abriera los... Exactamente. Entonces, ¿por qué es que en esta pandemia han muerto siervos de Dios, niños inocentitos, ancianos que ya no pecaban ni con el pensamiento? Digo, porque las cosas no son meramente para que la gente se mueva, es para que la gente reaccione. ¿Usted cree que esta pandemia no ha sido un propósito de Dios para que mucha gente diga? Yo conozco de gente que ya aceptó al Señor en estos días. Incrédulos. Ya aceptaron al Señor. O sea que Dios en sus propósitos. No tengo el tiempo, no voy a abusar del tiempo, pero cuando podamos. Deuteronomio capítulo 28. Él menciona allí consecuencias de la obediencia Y la y desobediencia. consecuencias de la desobediencia. En las consecuencias de la desobediencia, Dios le dice, mira, le dice, yo te hice esto, te hice esto, te hice esto, te hice esto, y tú no volvías a mí. Te hice esto, te hice esto, te hice esto, y tú no volvías a mí. Entonces, el propósito de Dios, profundamente exacto, no lo conocemos. Él nos da revelaciones y sabemos que el propósito de Dios es salvar, por supuesto. Yo lo que puedo decir en ese punto es que, vuelvo al punto del 1:31, vio el Eterno que todo lo que había hecho era bueno. El Eterno, sus planes, que a veces son inteligibles porque somos finitos, y sería pedante de nuestra parte venir y decir, yo conozco la voluntad de Dios. Mentira, ningún ser humano puede hacer eso. Eso, nosotros tenemos lo que necesitamos en la Escritura. Pero todo es para bien. Todo es para bien. Porque la cuarentena ha hecho que el aire esté mejor. Esa muerte que ustedes tienen algo. Lo que pasa es que nosotros tendemos a hacer los hechos en buenos y malos. Yo quiero decirle que en el universo donde se encuentra el Eterno, ahí no hay bueno y malo. Ahí no hay bueno y malo. Él ejecuta sus decretos y Él sabe lo que está haciendo, que nosotros no lo entendemos. Ahora, es bien importante, licenciado, lo que usted dijo, y por eso a mí me gusta, cuando abordamos temas como esto, que la iglesia esté verdaderamente informada, porque, atención, hoy en las redes sociales, hoy dice una cosa uno, hoy dice una cosa otro dijo aquí, un pastor dijo allá, otro que... No, hombre, tenemos que saber. Y por eso el profeta Oseas, dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si nosotros no sabemos qué son estas cosas, todo el mundo, sí, el coronavirus. No, hombre, mire, hay 7 tipos de coronavirus. 7 tipos hay. Lo que pasa es que estos que están ahora son de animales. Y se llama SARS-CoV o MERS-CoV o SARS-CoV-2, que es el causante que se le dio el nombre de COVID-19. Es de COVID-19 porque ya habían habido otros ensayos, y allí en Wuhan hay un laboratorio, eso no lo digo yo, está ahí, experimentaban con animales y se halló que el coronavirus, aquí va lo bonito y lo bonito de las escrituras, porque en las escrituras está que el murciélago, el coronavirus para él es su vida, es como el SIDA. El SIDA lo tienen unos monos verdes de allá de Sumatra, Borneo, pero a ellos la pregunta es cómo pasa ese virus a un ser humano. Entonces dijeron ellos que la comida, ¿se acuerda? Hasta que sacaron que la comida. Y me llama la atención porque ahí en el libro de Levítico, capítulo 11, dice literalmente que el murciélago no era para comerse. Y esta gente estaba comiendo murciélagos a ver de cuánto. O sea que eso es una. Por eso dije que la teoría científica.
Claro. Otros sostienen que el virus, por ser un SARS-CoV, EMERCOM o SARS-CoV, fue jugado genéticamente en el laboratorio. A tal grado que China dijo hace poco que tienen cepas. O sea, que tienen cepas de otros coronavirus que son peligrosos. Claro. ¿Ven? Y ahí es donde tenemos que ver la iglesia, saber que si esta, y aquí viene el punto, si ellos comían murciélago, porque tú eres lo que comes. Tú comes demasiada carne y te vuelves, Fibroso. no, te vuelves agresivo, pues. Bueno, Pastor Guadrón, estamos creo que ya entrando en calor con lo que refiere con este tema tan interesante de lo que es si esta pandemia es un castigo, es una consecuencia. Hemos visto puntos científicos, escatológicos, hemos visto cómo la iglesia realmente debe de conocer qué es lo que estamos viviendo en este momento, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Ya estamos con preguntas, solo les dejo la pregunta y cuando regresemos nos están preguntando, ¿será esta pandemia el inicio del apocalipsis del que tanto nos han hablado en la palabra? Es una de las preguntas que ya está con nosotros, pero vamos a regresar después de una pausa. Así que usted quédese con nosotros, recuerde a la luz de las Escrituras. Sábado 8 de la noche será el horario en el que usted pueda escuchar a nuestros pastores y sobre todo el poder conocer más qué puntos son tan importantes y todo siempre a través de Taber TV. Quédese con nosotros, regresamos a la luz de las Escrituras. encuentras perdido, estás confundido, no sabes qué hacer y quieres tener paz en tu corazón, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es tu oportunidad. Atrévete a cambiar tu vida aceptando a Jesús y llénate de su amor. Suscríbete al canal de YouTube de Toby Jr. y sé parte de los más de 45,000 seguidores, donde encontrarás las últimas prédicas, devocionales diarios y el programa Hablemos. Puedes ser parte de todas las transmisiones en vivo de los horarios de servicio. Activa las notificaciones para mantenerte informado. Suscríbete y comparte el canal de YouTube Toby Jr. TV. Suscríbete al canal de YouTube y sé parte de los más de 60,000 seguidores de Taber TV, donde encontrarás prédicas, conciertos y todos los eventos de tu iglesia. También puedes ser parte de todas las transmisiones en vivo, en horario de servicios. Suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte actualizado de la programación del canal de YouTube Taber TV. Y regresamos a la luz de las Escrituras y nos quedamos con una pregunta abierta para nuestros pastores. ¿Es esta pandemia el inicio del apocalipsis? A ver, siguiendo la línea de pensamiento que consideré pertinente desarrollar junto con mis hermanos, dije anteriormente, ¿es esto bíblico? Es lo primero que hay que responder. ¿Es esto bíblico? Sí. Con afirmación rotunda, sin lugar a duda. 2. En la segunda consideración, tiene que ser orientada. Para entender si es apocalíptico o no apocalíptico, hay que entenderlo desde la historia. Y para eso quiero fundamentar al menos mi reflexión en 3 acontecimientos históricos que marcaron la historia humana. Siglo XIV, la famosa peste que golpeó y desbarató a la humanidad, llevándose a la tumba a la tercera parte de la población mundial.
siglo XIV. Fíjese bien, en esa pandemia, hermanos, la gente religiosa comprendió que este era un juicio divino. ¿Y sabe qué hicieron? Se volcaron a las calles y con arrepentimiento público se autoflagelaban, y los más radicales llegaron a asesinar a los judíos. Sí, le echaron la culpa a ellos. Porque los culparon que ellos habían contaminado el agua. Esa fue la comprensión religiosa, no apocalíptica y no bíblica. Así es. Error. Segundo caso, la famosa pandemia del sudor inglés, siglo XVI. ¿Cómo comprendieron los de esa época, los religiosos de esa época? Juicio divino. ¿Y qué hicieron? Encerrar y taparle los ojos a los chicos. Llegaron gente que se quemaron las manos con la famosa esclavización del yo, aquel acto de humillar y querer obtener la misericordia de Dios a través de un acto humano. Error. La misericordia de Dios no responde a ningún acto humano. La misericordia es de Dios y Él la da sin más nada menos nada. Su misericordia es así. Él la da para siempre y por siempre. Tercer caso, la última de las pandemias registradas, la peste negra, que por cierto tuvimos 3 postulados grandes del gran reformador Martín Lutero, que dijo por qué hay que correr frente a una pandemia. No se puede correr porque la iglesia está llamada a asistir al enfermo y a sacar pecho en estas condiciones. En esa explicación sencilla que da Martín Lutero, que con este último acontecimiento que estoy mencionando, me da la plataforma para decir si esto es apocalíptico o no apocalíptico, déjeme decirle a la persona que pregunta o formula esta pregunta. El apocalipsis no es sinónimo de juicio. De hecho, apocalipsis significa revelación. ¿Y quién se revela en Apocalipsis? Que no es Cristo, nuestro Rey y Señor, que es presentado como el juez de las naciones, el Dios todopoderoso, el principio y el fin, el alfa y la omega, el Dios que toma el control de todo, el que cabalga en un caballo blanco, el que se sienta sobre la corona de la tierra. ¿Que no es acaso la revelación profunda del Apocalipsis, la presentación del Salvador del mundo, que es Jesucristo? Mas, sin embargo, a hoy, hasta este día, hasta este momento, desafortunadamente, no podemos llamar a este tipo de eventos de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis no es para meterle miedo a la gente. El Apocalipsis es el libro de esperanza por excelencia en toda la Biblia. Es el libro de esperanza más claro para todos nosotros que abrazamos la esperanza gloriosa de la restauración de todas las cosas, de nuestro Señor Jesucristo. Así que cierro diciéndole a la persona que le pregunta que no se preocupe. El Apocalipsis es otro Cristo y hay que entenderlo en otro contexto. ¿Se va a cumplir? Por supuesto, es que ni una tan sola de las palabras que Dios ha dicho dejará sin cumplirse. El problema, volvemos a lo que vuelvo a plantear. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y antes de que quiero ahonar al punto que usted dice, en Roma, la peste de Justiniano. Hubo una peste tremenda y también en aquella época dijeron apocalíptico. La viruela fue otra también. En 1918, la famosa gripe española, que no era ni gripe española, sino que venía. Hay otras también que tengo por aquí, que la gripe asiática, que era el H2N2, la gripe de Hong Kong y el SIDA. Todo eso, el problema es que los religiosos manipulan el Apocalipsis para meterle miedo a la gente. Y usted ha dicho algo bien importante, licenciado. Es que el Apocalipsis, la literatura apocalíptica, que no solo es Apocalipsis, sino que es Ezequiel, Daniel, Tesalonicenses, parte de Isaías, es para darle esperanza a la gente. Porque si usted mira el libro de Apocalipsis, ¿con qué termina? Con un futuro glorioso, la Nueva Jerusalén. Todas las películas que usted mira de Apocalipsis, todas esas películas terminan con destrucción del mundo, todas las películas, la destrucción de la humanidad. No, este está hablando que va un día. Y históricamente, la Apocalipsis
Era el castigo al imperio romano de su época para decirle a los cristianos de aquel momento, sigan adelante, que hay un futuro mejor. Y lo que usted ha dicho es verdad. El Apocalipsis no es para andar metiéndole miedo, terror. Es un libro de esperanza. Por eso dije yo que el problema aquí de esta situación es, era que estaba prohibido comer el famoso murciélago, que cómo es que ese virus pasa al ser humano. Tiene que haber pasado de una manera. ¿Y cómo es que se desbordó? Entonces la pregunta que cabe para mí es ¿por qué se desbordó? Pastor Podría Panameño. decir algo así. Miren, es peligroso sobredimensionar el mucho valor de un pasaje o sobredimensionar el escaso valor de un pasaje. Apocalipsis, si bien es cierto, no es un tratado de juicios, porque es un tratado de promesas, pero Apocalipsis fue escrito como de Dios, porque quedó al último en la Biblia, bueno, con los tiempos y todo esto. Pero yo quiero decirles esto. Jesucristo dijo que no dejaría de pasar esto, que no pasaría esta generación sin que todo esto acontezca. ¿De qué generación hablaba? No estaba hablando de generación gentil, estaba hablando de generación judía. Entonces, 1948, Israel recobra su estatus de nación constituida, reconocida, después de muchos años de haber sido expatriados y despojados y todo esto. 1948 se establece de nuevo el Estado de Israel. Y ustedes buscan muchos libros de teología y van a ver que muchos teólogos señalan que Israel comenzó a vivir la última generación, 1948. Ahora, lo raro es que juntamente con lo de Israel se están cumpliendo muchas profecías adyacentes a ellos, cercanos a ellos, y no solamente esto, sino que el mismo crecimiento de la iglesia, ese indetenible avance del pueblo de Jesucristo, nos está hablando de tiempos finales, porque si nosotros decimos, no, Apocalipsis no es así, y entonces la gente va diciendo, no hay ningún problema, esto va a pasar, y va a pasar, por supuesto. Yo espero que un día digan, señores, ya quítense la mascarilla, abrácense, salgan y bueno, activen. Pero si usted lee, otra vez voy, mensaje profético, tanto Marcos 13 como Lucas 21 y parte del 24, ustedes van a notar que muchas de las cosas que están pasando hoy lo dicen estos tres pasajes. Yo tengo que decir, no podemos quitarle el valor, porque Apocalipsis no meramente está diciendo masacre, exterminio. No, si ya lo oyeron por los dos siervos aquí, si también es esperanza. Pero la pregunta es, ¿por qué razón? Quizás, hablemos calculadamente, un 80% del cristianismo acepta que estamos viviendo tiempos apocalípticos, que estamos viviendo tiempos finales. La misma predicación del Evangelio, el desarrollo de la maldad. La Biblia dice que Jesucristo va a venir cuando los días sean igual a Sodoma y a Gomorra. Dice la Biblia. ¿Y cuál es la identificación de Sodoma y Gomorra? Homosexualismo, lesbianismo, degeneración. ¿Y cómo estamos hoy? Vayan a ver Estados Unidos, que hay gobernadores que son homosexuales.
Costa Rica hace poco aprobó los matrimonios del mismo sexo. O sea que esto está creciendo, esta degeneración está creciendo. Y cuando veáis estas cosas, creed que está cerca a las puertas. Yo, como pastor, no puedo desvirtuar que todas estas cosas que están pasando son señales de los últimos tiempos. Yo puedo decir mi punto de vista. A la luz de estudiar el libro de Levítico, ahí encontramos leyes precisas, y una de esas leyes es que no mezclen bestias para mestizar. Exactamente el capítulo 19, versículo 19. 2, no se mezclen semillas para hibridar. Y 3, no se mezclen telas. Si usted mira, por eso me fui a la parte científica de lo que dicen los conocedores. Este virus, que es un SARS, es una combinación. Jugaron con él, porque ya vimos que los coronavirus ahí estaban desde hace mucho tiempo. Estaban jugando con su genética, y con esa genética mezclaron virus, y dicen los conocedores, yo no soy pandemia, que tiene esa SARS, tiene una cepa de SIDA. ¿Cómo es eso, pues? Porque eso no es natural. El Eterno no ha creado mutantes. No existe la idea de crear mutantes, porque el mutante no se prorroga. Y aquí el Levítico dice que cuidarán, leo una traducción, dice, a la bestia para no copular, para mestizaje, no sembrar semillas para hibridación y tampoco mezclar hilo. Quiere decir que el hombre en su orgullo mezcla. ¿Y qué pasó? El mundo microbiano se rebeló contra el hombre. ¿Por qué se hacen este tipo de virus? Pues ¿para qué? Está bien que se investigue cómo controlarlo y todo. Y ahí viene el punto, ¿cómo pasa el virus al ser humano? Pasó a un ser humano, el virus era bueno para un animal, pero para un ser humano no. Se juega con él, se investiga con él, y entonces, ¿qué tenemos? Que Wuhan fue un centro, y luego se va y ven lo peligroso que es, que a medio metro se contagia. Estaba viendo que sí, estaban dando la cantidad de muertos. Si el problema es que este es algo creado no por Dios, sino por el hombre, y el mismo hombre, habiendo mezclado eso trastoca la creación. Y el único que puede trastocar la creación es su creador. Entonces, ¿qué sucede? ¿Estamos comenzando los tiempos apocalípticos? No, porque ya hubieron un montón de pandemias. Lo raro es que todas las pandemias salen de allá de Asia. Y donde actualmente quiero decirle que Wuhan es un centro donde hay un lugar donde ahí juegan con este tipo de cosas, y no lo digo yo, puede buscarlo usted. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El hombre ataca al hombre, el hombre explota al hombre, el hombre destruye al hombre, porque el Eterno no quiere destruir al hombre. Si el mundo lo hizo para que lo disfrutaran. Entonces, ¿cuál es el precepto violado? Que hemos jugado, licenciados pastores, a ser dioses, a querer dominar al mundo a través de mezclas y no sabemos qué otras cosas haya por ahí en los laboratorios. Excelente, Pastor Guadalupe, para ir cerrando esta pregunta y quizás ver esa parte también espiritual, pastores, esa parte social, que la gente también se está preguntando, ¿será que esta pandemia aumentará nuestra fe? ¿O hará que muchos se pregunten, ¿dónde está Dios? ¿Qué le podemos decir a estas personas que se están preguntando, ¿dónde está Dios? Esa pregunta nos permite justamente terminar o aterrizar la tercera consideración que hice. Solo para recapitular, he dicho en esta plataforma que los acontecimientos en el mundo son bíblicos, más apocalípticos están entredichos. Segundo,
La historia, que es madre de la ciencia, nos enseña a no ser nosotros demasiado apresurados a la hora de evaluar las crisis humanas, porque podemos cometer errores advirtiendo cosas que no son, diciendo cosas que no son y presentando a un Dios que no es. La iglesia no se puede dar el lujo de olvidar al Dios que conoció. Es el Dios de la Biblia, y el Dios de la Biblia no cambia. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Y la tercera consideración que expuse fue que para entender esta pregunta que se nos planteó en el inicio, hay que poner el enfoque pastoral. Y ahí entra justamente la pregunta que usted hace. ¿Esto va a cambiar? Bueno, permítanme más o menos recapitular. Esta crisis que nos ha tocado vivir a todos nosotros y que Dios eligió que viviéramos nosotros, esta crisis en este tiempo, nos ha dejado al menos 3 lecciones. Primero, Dios le dio en la nuca a todo aquello que el ser humano consideraba seguro. No hay nada seguro, solo el poder de la palabra. Es lo único. Todo lo que se consideraba seguro, bueno, es invisible el enemigo. Por lo tanto, no hay medida segura que pueda contrarrestarlo. 2, le dio en la nuca a ese gran estilo de vida, de prosperidad, que aún los mismos hermanos en Cristo cometían el error de advertirle a la iglesia que Cristo había venido para hacernos millonarios. Ese no fue el costo de la sangre de mi Jesús, no fue para hacerme millonario. Fue para que yo viviera en la plenitud de una voluntad que Él ha dejado en la Escritura. Es decir, ese gran modo vivendi de prosperidad en la nuca. Bueno, usted va a ver el montón de gente hoy, allá tiene levantada la ropa, guardada las cadenas de oro, los zapatos se les han nacido, la ropa con tufo ha nacido también, porque hoy no hay acrílica que valga, no hay perfume que valga, no hay peinado que valga. Señor, señora, ahorita su belleza no importa. Estamos tal como Dios nos trajo al mundo, chulones y desnudos. Y a la tercera cosa a la que Dios, a través de esta experiencia, le dio en la nuca, es a lo que la gente le consideraba bienestar. ¿Y qué es el bienestar? Son aquellas condiciones que el ser humano recrea para sentirse bien. Usted ve el montón de spa, gimnasios, fresh, toda aquella cosita virulinga que a la gente le gustaba, el peinado, la quemada de pelo, todo eso en la nuca. Se acabó. El sistema ha demostrado que el ser humano es frágil y tiene término su vida. Por lo tanto, ¿qué es entonces lo que tenemos que explorar? Como iglesia y pastores, tenemos que volver al inicio, al principio, a nuestro primer amor, al amor a la palabra, a la solidaridad con los hermanos, a hablar y decir y vivir lo que decimos. No pararnos a explorar una espiritualidad espuria que ya no es válida. Hoy nos ha quedado claro que los cultos con mayores avivamientos se están desarrollando en los hogares. Ahí se están viviendo fuegos en el altar. Eso no quiere decir que cuando esto termine, cada quien va a hacer su iglesia. No quiere decir eso. Que no dudemos que va a pasar. Y puede llegar a pasar. Sí, sí. Pero, ojo, ese no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es esto, pastores. Dios está hablando. Hay que oírlo. No seamos burros. Entendámoslo. Dios está hablando. Habló en las pandemias pasadas. Habla en los terremotos. Habla. Digo, está hablando. No es que está terminando. Y por eso termino esta parte con un pasaje que, por cierto, predicaba ayer a la congregación virtual, para que no vayan a pensar que estábamos violando la ley. El famoso pasaje en el capítulo 8 de Génesis. Me encantó cómo cerró capítulo 8 de Génesis el Espíritu Santo. Dice: cuando el Señor percibió el grato aroma, oigan, el grato aroma
de un sacrificio que hizo Noé con su familia después de haber pasado toda una crisis que no duró 40 días y 40 noches, porque la Biblia no dice eso, fue más prolongado el tiempo. Cuando el Señor percibió esto, ¿sabe lo que dijo? Dijo el Señor de la siguiente forma: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más, palabra del Señor, nunca más maldeciré la tierra por culpa del hombre. Es decir, nunca voy a maldecir lo que he creado a causa de este burro. No. Él es el objeto de mi creación suprema. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Dice él, a través de la palabra: nunca jamás lo volveré a hacer. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. ¿Por qué? Porque mientras la tierra exista, habrá siembra y habrá cosecha. Habrá frío y habrá calor. Verano e invierno. Día y noche. Por lo tanto, creo, hermanos, que en medio de toda esta crisis se vuelve importantísimo que la iglesia vuelva al amor de su amado, a experimentar lo glorioso que es vivir un evangelio que no está encerrado en una pared, que no está encerrado en un techo, a vivir esa intimidad y esa comunión con el Espíritu, que es las 24 horas del día. Aprender a valorar a mi hermano y a darle la mano, no porque me dé algo ni porque tampoco salga en una foto, sino que aprenderle a ayudar a mi hermano, porque eso es conexión con Dios. Creo que lo que hay que entender en todo esto es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es importantísimo. Permite, mi hermano, es un poco peligroso decir que Dios nunca va a castigar la tierra. Porque la Biblia dice que sí lo va a hacer. La Biblia dice que todo va a ser destruido y que va a venir cielo nuevo, tierra nueva. Es peligroso decir esto porque mucha gente enemiga del Evangelio de Jesucristo, una de las cosas que señalan a la iglesia es el mensaje de juicio. Yo no digo que vamos a predicar juicio. Yo predico escatología desde hace 57 años y he tratado de ser moderado, pues, para no decir eso, esa escupida es pecado, te vas a ir al infierno, porque ese es el extremo. Pero que la Biblia dice que el fin de todas las cosas se acerca. No lo dice Génesis, lo dice el Nuevo Testamento. El fin de todas las cosas se acerca. Y entonces, ¿por qué predicamos el Evangelio? Pues para que la gente se salve. Porque mucha gente no se va a salvar. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Para que la gente acepte a Cristo. Porque mucha gente que no acepta a Cristo se va a ir al infierno. Si eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan honra, gloria e inmortalidad, pero tribulación y angustia, dice Pablo, a todos los que hacen lo malo, al judío primeramente y también al griego. Y cuando leemos las epístolas de Pablo, bueno, Pablo, ¿qué decía aquí en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, no sin Cristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sigue diciendo, luego nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, que dice, que seremos levantados, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta es promesa de la traslación de la iglesia. Esta es promesa de la venida de Cristo. Entonces, ¿qué predicamos cuando hablamos de Cristo? ¿Qué viene? Si ya no va a haber castigo. Si Dios ya no va a castigar. Entonces, si el Evangelio es buenas nuevas de salvación, pero para que se convierta la gente, para que busque a Dios. No. El mensaje de juicio es un mensaje que está en la Biblia, extendido desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Y si no, vayámonos a Apocalipsis capítulo 22, que es lo que dice cuando habla del juicio final. Por favor, dice el capítulo 22,
Vamos a ver. Bueno, aquí habla acerca de, primeramente el mensaje es este. Y el que es justo, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Voy a Apocalipsis capítulo 20. Y dice el versículo 11 del capítulo 20. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos y los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí viene. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Bueno, Los que aceptan a Cristo. Okay, yo quiero terminar con esto. La pregunta es bien clara. ¿Para qué nos va a servir esto? Como el eterno es Tov, Tov en hebreo es bueno. Esto nos va a servir para una cosa específica, muy específica, retomando las palabras del licenciado Campos. Para que rectifiquemos, para que cambiemos nuestro estilo de vida. Yo publiqué 3 cosas. 1, la mano poderosa del Eterno ha golpeado la materialidad y la vanidad del mundo. 2, en estos momentos de crisis hay que observar, oír y estar callado porque el Eterno está hablando. Y este tiempo nos va a servir para rectificar, valorar nuestras familias, valorar lo que tenemos, valorar lo que somos y no ver a la gente como objeto, sino como lo que son, como personas. Y vuelvo al punto, se han transgredido la ley y el Eterno nos está hablando y nos llama a la rectificación. Excelente, Pastor Guadrón. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos en este nuevo programa, realmente muy interesante. Creo que bien hacemos otra hora más con este tema tan interesante. Gracias a todos los que han estado pendientes de este programa A la Luz de las Escrituras, y vamos a seguir aprendiendo de temas más interesantes. Necesitamos que usted nos cuente también qué quiere escuchar, qué quiere conocer a través de las Escrituras. ¿Cómo puede hacerlo? Visite Taber TV en nuestro Instagram para que pueda dejarnos temas, opiniones, y sobre todo también puede visitar la fanpage de nuestro canal, Canal 17, o nuestra página www.tabernaculo.net. Esto fue A la Luz de las Escrituras. Quédese con nosotros y con la señal de Taber TV. Buenas noches.